viste en el espejo, me mira prudente y no quiere hablar. Hay un monstruo gris en la cocina que lo rompe todo, que no para de gritar. Arratsaldeon eta ongi etorri Vitoria Gasteizko Jabekuntza Feministarako Eskolaren 8. edizioaren amaiera ekitaldi honetara. Gaur gure eskerrik beroenak eman nahi dizkiogu eskolaren jardueran lagundu gaituzuen talde guztiei, bereziki aipatu nahiko genituzke bidelagun ditugun Gasteizko LGTBI+ elkarteak, elkarte feministak eta oro har bidelagun esan bezala eta ekimen hau egin bihur dadin lagundu diguzuen guztioi. Nola ez, gure eskerrik beroenak ere, eskola antolaturiko ekimenetan parte hartu duten hizlari eta irakasle guztiei, eta bereziki zuei, gure dokumentaletara, itzaldietara, matrikuletara, tailerretara hurbildu zareten denoi. Eskerra honitz esan bezala eta ongi etorriak izan zaitezten zuontzat prestatu dugun ekitaldi honetara. Eskerrak emateko modu ederra izatea espero dugu, eta emanaldiari hasiera eman aurretik entzun ditzagun ere Vitoria Gasteizko alkate den Gorka Hortaran Agirreren hitzak. Zuekin alkatea. Arratsaldeon guztioi, benetan alkatea naizen aldetik plazer bada ikustea antzerki hau jendez beteta, jabetze feministarako eskolaren azken jardunaldi honen inguruan disfrutatzeko eta gozotzeko. Azken urte hauetan aldaketa asko egin ditugu horren inguruan, aldaketa nagusiena igual izan da izena, hemendik aurrera ikusten duzuena da jabetze feministarako eskola, eta horretaz gain ere umeekin egindako lana oso importantea da eta aipagarria da. Así que nire aldetik eskerrik beroenak eman nahi dizkiet parte hartu duten pertsona guztiei eta kolektibo guztiei, batez ere emakume eta feminista diren kolektiboi, haien lanagatik, eta hori da egin behar duguna, orain bide luze dugu aurretik benetako berdintasuna lortzeko gure gizartean eta baita ere Gasteizen, eta Gasteiz aitzindar izan behar da ere giza eskubideen defentsan eta baita ere berdintasunaren defentsan. Así que como alcalde de Vitoria-Gasteiz es un placer poder estar hoy en esta jornada de clausura de la Escuela de Empoderamiento Feminista, ver el teatro prácticamente lleno y agradecer el trabajo que habéis hecho a lo largo de todo este año. Empezamos en Aldave con el acto de inicio del curso, un acto en el que también participasteis muchos colectivos. Quiero agradecer especialmente el trabajo de los colectivos feministas y de los colectivos de mujeres que van dando un paso a paso, un esfuerzo importante porque Vitoria-Gasteiz sea una sociedad libre e igualitaria, ¿no? Hay dos aspectos fundamentales de una sociedad democrática, que es la libertad y la igualdad. Y en este sentido, pues desde la Escuela de Empoderamiento Feminista estamos trabajando la igualdad, pero también la libertad, para que podamos ser una sociedad lo más justa posible. Y donde las relaciones entre hombres y mujeres, cualquier tipo de relación que sea, se basen en el respeto de los derechos humanos y en el respeto de las diferentes formas de pensar y de sentir. Así que sigamos por este camino, juntas y juntos, para hacer de Vitoria-Gasteiz una ciudad referente también en libertad y en igualdad. Arratsaldeon. Y si las niñas supieran que pueden ser juezas, electricistas, químicas, rectoras de universidad, labradoras, chefs o camioneras, y si les contamos que las niñas buenas también contestan y desobedecen, y que ser guerreras y rebeldes es mucho más divertido que ser una bella rescatada por un príncipe azul, y si les animamos a ser fuertes, valientes e independientes, a quererse tal y como son, a decir sí cuando quieren algo y a decir no cuando no lo quieren. Y si les apoyamos para que peleen por sus ideales, sus sueños. Y si descubrieran que hay 1000 maneras de ser niñes, que no solo existe el azul y el rosa, sino todos los colores. Y si les enseñamos que las niñas son aliadas y no rivales, que solas igual no pueden, pero con amigas sí. Y si les presentamos mujeres empoderadas que les sirvan como referentes. Y si les avisamos también de que por ser niñas tendrán que enfrentar discriminaciones y agresiones de manera sistemática y a diario, y al mismo tiempo, si les enseñamos a defenderse y no a tener miedo, y si les contamos qué es el feminismo, para que reivindiquen desde pequeñas una vida más plena y libre, y si les contamos un cuento diferente. Por primera vez en esta edición, la Escuela para el Empoderamiento Feminista en Vitoria-Gasteiz
Incluye actividades para niñas y jóvenes de 10 a 18 años. Y enseguida vamos a poder disfrutar del fruto de una de esas iniciativas. Precisamente una iniciativa que surgió a raíz de la sugerencia de un ciudadano a través del programa participativo Mejorando Vitoria-Gasteiz Hobetuz, que ofrece a la ciudadanía la posibilidad de decidir directa en qué se gasta una parte del presupuesto municipal. Eta ziraman aurretik ekitaldi horri edo ume eta gazte hauen ekimen horri, nik komentatu nahi nizuen egunkari batean idazten dudan orain dela 2 asteko zutabea, Errealeko nesken taldeari eskaini niola. Bertan esaten nuen, irabazitako kopa dela neska gipuzkoarrek eskuratu duten gutxienekoa. Haien lorpena asko zarago dagoelako. Irabazitakoa ez bai da haientzako garaipena soilik. Eurak futbolari gisa erreferentetzat izango dituzten neskato horientzako guztientzako irabazi dutelako. Orain arte eskoletako jolastokian futbolarekin edo baloiarekin parkatu aritu ezin ziren neskatoen ahalduntzea lortu dute. Eta orain, futbolean aritu ahalko dira, heteropatriarkatuaren oinarri sendoetan eraiki diren patioetan. El equipo femenino de la Real Sociedad ha ganado la batalla de la recuperación de los espacios para todas esas niñas que por vergüenza y miedo se quedaban en las esquinas de los patios sin salir al campo. Esas jugadoras ahora serán sus referentes, y los referentes empoderan. Referentes que a muchas, en su momento, nos era difícil encontrar en los medios, pero confío en que hoy estén al alcance de muchas y de todas las identidades que pelean por ser libres. Que luchamos por tener una habitación propia y 1 millón de plazas para poder bailar con las demás. Gasteizko jabekuntzarako eskola beti izan da niretzat plaza horietako bat. Hemen daude, Elo adibidez bezalako erreferenteak, nerabena izenetik erreferente ditudana, eta eskola honen atzean diharduten beste emakume denen lan eskergari esker dauzkanik gaur egun betaurreko moreak. Haiek sostengatzen duten eskola honi jarraipena eman behar zaio halabeharrez. Como decía, empoderarse es reconquistar espacios, empoderarse es subirse a los escenarios. Y os comentaba que es una gozada presentaros a los niños y jóvenes que durante este curso han participado en esta escuela, bailando al son de este movimiento imparable que es el feminismo.
paseo por La Habana y un café frente al malecón. Comienzan los recuerdos, las espinas a aflorar en mi interior. Todo lo que no se atiende, tarde o temprano reaparece. Ay, pero nos miramos, vaya año pasamos, a ver si remontamos. Sin dedicarle más tiempo, que el mundo está lleno de mujeres y hombres buenos. Así que le cantan los valientes que llevan por bandera la verdad. A quienes son capaces de sentirse en la piel de los demás. Los que no participan de las injusticias, no miran a otro lado. Los que no se acomodan y los que riegan siempre su raíz. A ti, mi compañero, que me tiendes la mano, que es tu corazón bondad. Me estudias con curiosidad, me miras con respeto y besas con cariño cada parte de mi cuerpo. Tienes en los ojos girasoles y cuando me miras soy la estrella que más brilla. Cuando ríes se ilumina todo el techo, ya duermo tranquila, siento tanta calma dentro. Y tienes en los ojos girasoles y cuando me miras soy la estrella que más brilla. Cuando ríes se ilumina todo el techo, ya duermo tranquila, siento tanta calma dentro. Es necesario revivir para poder saborear. Encajo las ideas, reflexión para mejorar. Antes de un gran impulso doy un paso pequeñito para atrás. Todo lo que no atendí vuelve siempre a resurgir. Pero sonreímos, vaya si vivimos todo lo que aprendimos. No le dedicaré más tiempo, pues el mundo está lleno de mujeres y hombres buenos. Así que le canto a los coherentes, a los humildes que buscan la paz, a los seres sensibles que cuidan de otros seres y saben amar, a todos los que luchan por nuestros derechos, miran a todo hombre igual, a quienes no me juzguen y quien esté dispuesto a compartir. A ti, mi compañero, que tienes alma pura, que es tu corazón bondad. Respetas mi espacio vital, me escuchas bien a tanto y besas con cariño cada parte de mi cuerpo. Tienes en los ojos girasoles y cuando me miras soy la estrella que más brilla. Cuando ríes se ilumina todo el techo, ya duermo tranquila, siento tanta calma dentro. Y tienes en los ojos girasoles y cuando me miras soy la estrella que más brilla. Cuando ríes se ilumina todo el techo, ya duermo tranquila, siento tanta calma dentro. Encantadas de compartir con vosotras nuestros primeros pasos en la lucha por nuestros derechos, sueños y ilusiones. A las pequeñas capoeiristas, la capoeira para el empoderamiento feminista les cuenta un cuento diferente, que existen 1000 maneras de ser niña, de quererte tal y como eres. Te enseña a defenderte, a no tener miedo y a pelear por tus ideales y sueños, transformando las caídas en pasos de ginga, que al escuchar al berimbau, los miedos pueden transformarse en una escalera para la serenidad. Y la búsqueda incansable, un encuentro, una roda de capoeira. Y si te cansas durante el camino, recuerda este círculo y esta historia. Recuerda, el feminismo mola. Bueno, era o no una gozada. Miles son los pasos, como miles son las voces que hay en el feminismo, las miradas, los gestos, y esas voces hoy se van a convertir
canción en las manos de Bea y en la garganta de Rosalén. Eskerrik asko. Hola, ¿qué tal? Muchas gracias. Ha sido muy emocionante, ¿no? Bueno, a mí me lo parece, claro. Porque es la primera vez que veo una canción mía así en capoeira. De verdad que gracias. Voy. A ver. Vamos a romper el hielo como nosotras sabemos y luego hablamos, ¿vale? ¿Qué os parece? A ver, esto no es bueno para tocar. Hoy me he preguntado 80 veces que por qué sigo queriéndote, que por qué sigo pensando que eres tú quien me hará feliz. Y si no me aportas nada, no te importo nada, lo único que piensas es en ti. No me creo que no aparecieras en aquel concierto. No me creo tenerte tan cerca y a la vez tan lejos. No me creo que no seas capaz de echarme de menos esa facilidad para tachar recuerdos. Que no te gusten los besos. ¿What? No me creo que seas tan cobarde y no cumplas promesas. Que me hayas anulado, desaparecieras. Que esté llorando por ti. Mañana al salir el sol se habrá borrado para siempre del colchón tu olor. Y 80 son las veces que al día me acuerdo de ti. Las mismas que recuerdo que te tengo que olvidar. Hoy me he preguntado 80 veces que por qué sigues presente en mí. Que por qué sigo creyendo que tienes que ser tú quien me hará reír. Si no me aportas nada, no te importo nada, lo único que piensas es en ti. De verdad. No me creo haber ganado un juego perdido. No me creo que si hayas fumado tu miedo a la soledad. Ya. No me creo que no seas capaz de echarme de menos esa facilidad para borrar recuerdos. Que no te gusten los besos. No me creo que seas tan cobarde y no cumplas promesas. Que me hayas anulado, desaparecieras. Que estén llorando por ti. Mañana al salir el sol se habrá borrado para siempre del colchón tu olor. Y 80 son las veces que al día me acuerdo de ti. Las mismas que recuerdo que te tengo que olvidar. Mañana al salir el sol se habrá borrado para siempre del colchón tu olor. Y 80 son las veces que al día me acuerdo de ti. Las mismas que recuerdo que te tengo que olvidar. Eskerrik asko. Sé decir poco más, ¿eh? En euskera. Ya me encantaría saber euskera, lo juro. Me parece una bella, una lengua preciosa. Bueno, gracias por venir. Gracias por invitarnos, de verdad. Nos conocimos pues en el último concierto que hicimos aquí en Vitoria y la verdad que nos piden de un montón de lugares el poder asistir y nunca podemos porque trabajamos todo el rato, pero hoy se ha podido y de verdad que es que nos sienta bien.
Vale, entonces, esto va a ser todo muy natural, ¿vale? Porque claro, hemos pensado que lo mejor que podemos aportar es, pues eso, una charla, que yo vaya cantando canciones, que os cuente pues de dónde vienen, pero sobre todo eso, que pensemos que estamos como en el salón de casa, porque en realidad, claro, lleváis todo el curso trabajando esta maravilla, ¿no? El feminismo desde este tipo de proyectos, y quizás salen más cosas cuando nos ponemos así a preguntar, ¿no? ¿Os parece? Porque yo si queréis me pongo aquí a charlar sobre lo que yo opino de la vida, ¿eh? En general. Pero sí, creo que a veces salen como preguntas o conceptos que quizá no se nos pasa por la cabeza, y de esta manera pues es todo como más igual, ¿vale? ¿Os parece? ¿Os parece? Estáis ahí, ¿verdad? Bien. Bueno, ella es Beatriz Romero, la conocéis, ¿no? Es mi media mitad, es mi pierna, mi mano, y cuando me falta algo demasiado importante. Y yo pues me llamo María de los Ángeles Rosalén. Y bueno, ella, Beatriz y yo nos conocimos, se lo estábamos diciendo antes a las chicas, nos conocimos en Bolivia, haciendo cooperación. Ella trabajaba en un instituto de alumnos, trabajaba con alumnos sordos, y yo vengo de la psicología. Yo estudié psicología, me tiré por la rama social, luego hice musicoterapia y he acabado de tirititera. Pero bueno, es súper importante que, pues eso, a la mínima que podamos, pues que hagamos este tipo de cosas, porque si no vivimos en una burbuja un poco irreal, ¿no? Y tenemos que seguir cuidando pues nuestras vocaciones, todas, no solo la de la música. Entonces, ¿qué hago? Cantamos alguna canción y os explico de dónde viene y os vais pensando preguntitas. ¿Sí? Porque yo no me creo que los vascos sois tímidos. Ya están fiestas vuestras, ¿eh? Venga, pues a ver, ¿cuál cantamos ahora? Mira, Vivir, por ejemplo. Vivir es una canción que hice para la Asociación Española contra el Cáncer. ¿Eso lo sabíais? Bueno, claro, algunas sí. Entonces, claro, como me parecía como una responsabilidad demasiado grande hablar sobre este tema que ya a todos nos toca, ¿no? Si no, pues muy cercano, pues siempre conocemos a alguien que ya está pasando por procesos con la enfermedad. Entonces, pues dije, si tengo que decir algo importante sobre este tema y tengo que intentar, yo qué sé, animar, a la gente con una canción, pues me fui a quienes me iban a contar de verdad lo que se necesita en una canción así. Me fui con mujeres que estaban que estaban en tratamiento. Algunas ya habían superado el cáncer, otras estaban en todo el meollo. Y es verdad, lo cuento siempre, claro, me llevé ahí más vida que en ningún otro lado, ¿no? Y les pedí que me escribieran una carta, porque hablando a veces cuesta mucho, ¿verdad? Pero cuando uno escribe salen muchas cosas. Les dije que me escribieran una carta como si yo fuera una amiga que hacía mucho tiempo que no veían, y que fueran totalmente libres a la hora de expresar, ¿no? Y claro, pues las prioridades de tu vida pues te dan así como un vuelco, y pues lo realmente importante se pone arriba, que es donde tiene que estar. Entonces, bueno, pues esta canción sale de las cartas que yo pues recibí de todas ellas, que claro, me encerré 3 días, imaginaos, ¿eh? Ya vino un amigo y me dijo, sal y tómate una caña ya, que estás muy metida. Pero creo que las cosas, claro, o se sienten bien o no se hacen, ¿no? Voy a cantarla, ¿te parece? Si hablo muy rápido me lo dice, ¿vale? Espérate, voy a beber agua. ¿Sí? Venga, pues mientras que yo bebo agua, tú te haces una coleta. ¿Lo ves? Os he dicho que iba a ser todo muy natural. A lo mejor
te pido que seas mi aguadora. ¿La tiro? Y siento daros la espalda, ¿eh? Y luego los Estopa la quisieron cantar conmigo, eso mola. Porque los Estopa dan buen rollo. Dices, ya esto le va a quitar como un poco el melodrama, ¿no? Y le da el puntico canalla ese que tienen ellos. Los conocí en Bilbao, por cierto. Sabes, hace tiempo que no hablamos, tengo tanto que contarte. Ha pasado algo importante, puse el contador a cero. Sabes, fue como una ola gigante, arrasó con todo y me dejó desnuda frente al mar. Pero sabes, sé bien que es vivir, no hay tiempo para odiar a nadie, ahora sé reír. Quizá tenía que pasar, no es justo, pero solo así se aprende a valorar. Y si me levanto y miro al cielo, doy las gracias y mi tiempo lo dedico a quien yo quiero. Lo que no me aporte lejos, si alguien detiene mis pies, aprenderé a volar. Y si miro todo como un niño, los colores son intensos, yo saldré de aquí. Si lo creo así, cuando me miren sabrán que me toca ser feliz. Sabes, he pasado mucho miedo, este bicho es un abismo, se me cansa el cuerpo, se me parte el alma y a llorar. Pero sabes, he aprendido tanto, tanto, esta vida me ofreció una nueva oportunidad. Y ahora sabes, sé bien que es vivir, no hay tiempo para odiar a nadie, ahora sé reír. Quizá tenía que pasar, no es justo, pero solo así se aprende a valorar. Y si me levanto y miro al cielo, doy las gracias y mi tiempo lo dedico a quien yo quiero. Lo que no me aporte lejos, si alguien detiene mis pies, aprenderé a volar. Y si miro todo como un niño, los colores son intensos, yo saldré de aquí. Si lo creo así, cuando me miren sabrán que me toca ser feliz, me toca ser feliz, porque sé bien que es vivir, ahora sí que sí. Estaba escuchando la letra y me estaba acordando de cosas así para contaros. Claro, me chocaba mucho, a ver, muchas de estas mujeres me decían, es que no parece real lo que te voy a decir, pero después de la enfermedad soy más feliz. ¿Por qué? Porque le das valor a las cosas, ¿no? ¿Me lo estoy explicando bien? Claro, muchas me decían, si no me llega a pasar esto, yo no dejo ese trabajo que no me hacía feliz, ni dejo a este hombre que no me estaba haciendo bien. Porque claro, de repente dices, claro, si es que hay que vivir la vida. Por eso todo el rato era como lo que no paraban de decir, ahora sí que sé lo que es la vida, ¿no? Yo qué sé. Bueno, ¿habéis pensado algo para preguntarnos? ¿Sí? ¿Qué he oído? Ah, venga. Digo, yo creo que se escucha, ¿eh? ¿Sí? ¿Hace falta micro? A ver. ¿Cómo te llamas? Mirena. ¿Cómo? A ver. Mirena. ¿Cómo está, bonica? A ver, ¿qué quieres saber? Bien.
¿Qué quieres saber? ¿De qué quieres que hablemos? Se nos va la vida, ¿eh? Se nos va. A ver. O te puedo preguntar yo, ¿qué habéis aprendido este curso? Quiero que cantes la de Rosalén. ¿Pero cuál? La puerta violeta. Soy yo. Los Salén soy yo. Que yo no... Quiero Creo que cante dicen la de la Rosalén. puerta violeta. Ah, sí, pero luego no. La puerta violeta ya no, dejamos para el final, claro. Déjame el pistoletazo gordo para el final. Quiero que cante la de Rosalén, es buenísimo. El otro día es que me dijo una señora, me ha preguntado mi sobrina, que en la cama, pues estaban cantando alguna canción nuestra, y de repente me ha dicho, pero tita, ¿Rosalén existe? Sí. Bueno, pero entonces, ¿qué? No hay pregunta. Claro, animaros, por favor. Si queréis hablamos de eso, de feminismo, de lo que queráis. ¿Qué os está pasando? ¿En serio no tenéis curiosidad por cualquier cosa? O si queréis hablamos de otras cosas, más superfluas, no sé. Venga, ahí, dispara. Qué gusto eso, gracias. Ya. Y no contenta con eso, venimos de Madrid, ¿eh? Que está la cosa ahí. ¡Ah! Sí, lo es. Bien, hemos empezado fuertes, así me gusta. No, ya sabía que venía el País Vasco, me estaba preparando. Es que, mira, yo encima vivo en un pueblo de la Sierra de Madrid, en Valdemorillo vivo yo, que es donde se hace la primera corrida de toros de España, por ejemplo. Entonces, por ejemplo, todos esos pueblos, Vox ha entrado muy fuerte. Y es que, claro, es que tienen, o sea, ya no solo el tema de la mujer, claro, es que tienen ahí un perfil como eso, pues les gusta la caza, los toros, los inmigrantes, claro, en sus países, porque es ahí donde hay que arreglar las cosas y todo eso. Y sí, claro, y nos quieren calladas y cocinando en casa. Entonces, bueno, yo creo que esto, como el movimiento feminista está siendo tan fuerte desde hace años, era de esperar que hubiera una reacción. Porque es que si han vivido determinadas personas, determinados hombres con muchos privilegios, pues que vengan a arrebatárselos no les gusta. Y claro, y es que encima es una cosa que está tan arraigada aquí que era de esperar, yo creo. Lo que pasa que me sorprende que sea tanta gente y que esté como de moda ahora decir que eres fascista, ¿no? O sea, eso me asusta. Porque es que, o sea, hay una deshumanización que me da mucho miedo. A mí me han enseñado en mi casa pues cosas muy potentes, pero es que eso a la gente le está dando igual que se estén muriendo en el Mediterráneo y que las mujeres pues mueran a manos de sus ni siquiera parejas, ¿no? No sé qué va a pasar, pero en realidad es que soy muy optimista, porque la mayoría de la gente es buena. Si no, esto se hubiera cargado hace tiempo. Pero claro, es que con que dos quieran destrozarlo, lo destrozan todo. Nos cuesta muchos años construir las cosas que en segundos lo podemos destruir. Entonces tenemos que estar muy al loro y tenemos que ir con más amor que nunca. Porque yo creo que la gente que es mala lo que le falta es eso, amor. Es así. Y el feminismo es una revolución de amor. Mira, yo por ejemplo, cuando me preguntan mucho por estos temas, no sé por qué, sobre la gente cuando nos tacha de feminazis y violentas y no sé qué, no sé cuánto. Yo entiendo que haya
o sea, que nos pongamos agresivas en ciertos momentos, porque tenemos muchos motivos para estar cabreadas en la historia. Pero yo no comparto esa forma. Yo creo que eso, que con la caricia conseguimos mucho más. Eso, entiendo mis compañeras que quieren arrancar cabezas, pero no, creo que con amor se consigue mucho más. Y de hecho, en nuestro caso, yo estoy fascinando con que a mí me estén dando mucha bola, por ejemplo, en los medios de comunicación, eso en las radios. La Puerta Violeta la nominaron al Grammy Latino. Latinoamérica, una canción feminista ahí, ostras. Pero porque creo que la canción es muy bondadosa en realidad, no tiene agresividad. No sé si estáis de acuerdo conmigo. Supongo que, bueno, algunas sí y otras no, pero eso está muy guay también. Si no, sería muy aburrido. ¿Ves? Ay, gracias. Sí, a mí cuando me disparan un poco yo no paro. ¿Verdad, Bea? Vale, pues ¿alguna pregunta más? Y canto otra si queréis. Venga, hombre, ya me habéis empezado con Vox, ahora no podéis bajar el listón. A ver. También podéis dar opiniones vosotros, ¿eh? Vosotras. A ver, ¿por ahí? Sí. ¿Has pensado presentarte a presidente del gobierno? ¿Te puedes creer que me lo dicen mucho, en plan, métete a política? Digo, no tengo otra cosa que hacer. No. A ver, yo todos mis respetos a los políticos, ¿eh? De hecho, sí, pero lo explico. Esto funciona. Mira, lo primero por algo personal, porque mi padre se dedicó a la política y mi chico también es jefe de prensa de un político y me explota el cerebro. Pero me parece una responsabilidad tan gorda que a mí me parece que hay que ser muy valiente para ser político. Y luego yo tengo un problema, a veces parezco adorable, pero yo no sé dialogar. O sea, con determinadas personas y ante determinados temas yo pierdo la compostura. Yo veía los debates en la tele y digo, yo escupo, no puedo. Porque hay cosas que me parecen tan humanas que es que no puedo. Entonces, a mí, yo sería mucho peor que Rufián, seguro. Entonces, no sería buena política por eso. Pero me encantaría pues trabajar en alguna concejalía de igualdad, de educación, no sé. O sea, sí, como la política de a pie, esa me gustaría, pero que no me pongan a hablar y a dialogar. Pero hay que dialogar, ¿eh? Diálogo siempre. Pero claro, supongo que soy muy... ¿Cómo lo hacéis? ¿Cómo lo hacéis, en serio? Yo a veces lo pienso, digo, tenéis que llegar por la noche a casa, quitaros las gafas, ¿no? Y decir, Dios mío de mi vida en la que me he metido, ¿no? Tiene que ser muy duro, no sé. Y yo he visto a mi padre sufrir mucho por estar ahí. Pues supongo que, claro, serán cosas bien hechas, serán cosas mal hechas, pero es que es una responsabilidad. Ahora te digo esto y a lo mejor en 20 años estoy ahí. ¿Te imaginas? No lo sé. ¿Me votaréis? Bueno, no sé si sería buena idea. Y soy un poco dictadora también. Bueno, ¿alguna más? Y ya cantamos alguna canción. Ay, os estáis animando, qué maravilla, sí. ¿Ahí? Ah. Sí, bueno, es un colectivo que estamos ahí un montón de mujeres artistas de todos los ámbitos. Hay mucha cantautora, porque vienen muchas, o sea, la generación que viene potente de mujeres que tienen mucho que decir y que están destacando por encima de los hombres por la calidad, ¿eh? No lo digo por otra cosa. Y bueno, son muy bonitas y algunas muy punkis también. Pero está muy guay porque, pues eso, o sea, hacemos asambleas, intentamos... Yo es que, claro, voy poquito porque estoy currando también todo el rato, pero se cuida no solo lo que se ofrece en el escenario, sino que intentamos cuidarnos entre nosotras y está muy bien que las mujeres pues nos agrupemos para hablar de nuestras cosas, para cuidarnos. Eso está genial. Los hombres también tendrían que hacerlo.
En esa manera me refiero a cuidados, a cuidarnos, ¿no? Sí. No, es que como somos tantas, a veces unas fallan y ya está. Pero pues, normalmente hay mucha música, hay poesía, están pintando en directo y hay también baile en directo. Es como hay una locura maravillosa. Sí, sí, es verdad. Le voy a meter caña. Digo, tirar para arriba, hombre. Que se come muy bien. Vale. ¿Alguna más y canto? Nada, ¿me vas a contestar? No, ¿verdad? ya que has echado un piropo. Antes no lo quería decir porque hemos venido a escucharte a ti, no a mí, pero quiero, ahora que también está la directora de Macunde aquí con nosotros, Izaskun, quiero decir a todos que hoy Rosalén y Bea han venido sin cobrar un solo euro a Vitoria-Gasteiz y que han venido simplemente porque están muy implicadas con la Escuela de Empoderamiento Feminista y con todo el mundo feminista en el Estado. Pero lo he dicho antes. Bueno, gracias, pero es que ya estamos ganando perras en el escenario, tú no te preocupes. Creo que también hay que ser coherente, no podemos tener un discurso y luego pues hacer otras cosas. Pero es muy difícil ser coherente a día de hoy, pero mucho, mucho. Es como imposible. Yo tengo un iPhone, ¿no? Es que es imposible. En fin. Canto, ¿verdad? Venga, pues voy con un poco más de caña. Te dejo beber. Sí. Le ha dado calor ahora. Hombre, es que... Claro, está dicho, me voy al norte, pues... No como yo, que he llegado de Tirantes esta mañana y he flipado. Espero que no lo hayáis entendido, ¿sí, no? En fin, bueno, voy a cantar la canción de Justo. Y para quien no conozca la historia, es muy potente, porque me voy ahora a otro tema también delicado, pero Justo era nuestro desaparecido de la guerra civil en mi casa. En este último disco he contado así ciertas historias familiares que tienen que ver con la historia política de este país. De hecho, hay una canción que tiene mucho que ver con este país, con Euskadi, que es El hijo de la abuela. ¿La habéis escuchado? Bueno, ahí he entendido un poquito de vuestra historia. Esa sí que, si queréis, luego hablamos de eso también. Pero bueno, yo he crecido en una familia pues con esa historia de dolor. Mi abuela, ella tenía 10 años cuando su hermano mayor, que tenía 18, solo 18, cuenta que no tenía ni barba, pues se lo llevaron a la guerra y fue el único que no regresó al pueblo. Yo me criaba en un pueblo muy pequeño de Albacete, ¿vale? De la Sierra, del Segura, de allí. Y claro, o sea, para mí ha sido como la frase de ¿dónde estará mi hermano? Eso ha sido una cosa que he estado todo el rato pues, en el oído. Y pues hace 3 años, cuando empecé a componer este disco, me obsesioné mucho con el tema. Empecé como a soñar con él unas cosas místicas raras, ¿vale? Porque yo soy un poco mística también. Entonces me senté frente a mi abuela y me puse a entrevistarla. Los más pequeños que estáis aquí, os los recomiendo. Entrevistad a vuestros abuelos y a vuestros padres y que nos cuenten, porque son las historias más importantes, ¿no? Y bueno, pues esta canción en realidad casi todo lo que digo son prácticamente frases clavadas de mi abuela, ¿no? Porque para mí mi abuela es muy importante. Y lo fabuloso es que empecé a escribirla. Conocí a Emilio Silva, que es el presidente de la recuperación de la memoria histórica. Asociación para la recuperación de la memoria histórica. Es peor, ¿verdad? Perdón. Bueno,
Sí, y claro, cuando le conté, me dijo, dame los datos de tu familiar por si acaso. Claro, esto después de 80 años, cuando en mi casa no se sabía nada de ni cómo había muerto, ni nada de nada. Bueno, pues un 1 de noviembre, Día de Muertos, me llega un mensaje de Emilio que habían encontrado la fosa donde estaba mi tío. En Arganda del Rey, que está al ladito de donde yo vivo. O sea, imaginaos el shock. Y cuando llamé a mi abuela, esa es otra. Claro, digo, abuela, ¿tú estás sentada? Digo, he encontrado a Justo. Claro, bueno, mi familia es muy Almodóvar. Claro. Son muy expresivas las mujeres de mi casa. Y yo escuché por lo bajini que decía mi abuela, ¿y esta muchacha con quién se junta? Claro. Digo, abuela, es que no sé, pero que está registrado en un cementerio donde hay una fosa de 200 y pico de cuerpos en Arganda, que me fui corriendo para ver pues todo. Y luego mi abuela, por supuesto, que al mes o así, pues se atrevió, porque ya tiene 90 años, nos la llevamos a Madrid y fue a llevarle su primera flor a su hermano. Y yo, mira, todo lo que había estudiado en psicología, lo de las fases del duelo, ¿no? Y lo que ocurre ante los desaparecidos, esa puerta que se queda abierta hasta con esperanza, ¿no? De decir, ¿y si escapó, y si está tal, y algún día vuelve? Es una cosa que es una locura, claro. Por eso es tan importante el duelo y por eso es tan importante encontrar a nuestros desaparecidos y darles un mínimo de dignidad. Yo es lo que pienso y lo que he estudiado. O sea, y bueno, pues os canto la canción. Al final de la canción termino con una habanera que él cantaba, porque era algo por lo que mi abuela me unía mucho a él, que se supone que él cantaba y que cantaba bonito. Entonces, pues yo qué sé, a mí me ha pasado ahí una cosa como muy, muy bestia y encima se llama Justo. Yo qué sé. Yo he vuelto a creer. Bueno, que os la canto, ¿vale? Claro, las estrofas es lo que me cuenta mi abuela y el estribillo ya lo escribí cuando fui a la fosa común y todo como que se reorganizó, ¿vale? El estribillo es lo que yo siento cuando voy allí a llevarle una flor. Fíjate que me voy a caer y no queremos caernos. Que tengo lía. No, que tengo ahí cosas. Bueno, y como empiezo la canción, claro, era todo lo que me decía la gente cuando les estaba diciendo que estaba haciendo una canción sobre memoria histórica. Ya os reiréis por ahí. Calla, no remuevas la herida, llora siempre en silencio, no levantes rencores, que este pueblo es tan pequeño, eran otros tiempos. Calla, no remuevas la herida, llora siempre en silencio, no levantes rencores, que este pueblo es tan pequeño, eran otros tiempos. Todos le llamaban Justo, Justo, de nombre y de acción, el mayor de 5 hermanos, elegante, el más prudente de un pueblito de la Sierra del Segura, sastre y leñador de profesión. Si hablaba con la Ascensión, morenita, la de Amalio, de los pocos que leía, estudiaba por las noches en los 3 meses de invierno, él cantaba por las calles, siempre alegre una canción. Al final del 38 son llamados a la guerra, la generación más joven, la quinta del biberón, se subieron al camión como si fuera una fiesta, pero él fue el único que no volvió. Y ahora yo logro oírte cantar, se dibuja tu rostro en la armonía de este lugar. Y ahora yo logro oírte cantar, si no curas la herida, duele su cura, no guarda paz.
Tras 13 días sin noticias de alegría de un segundo, llega una carta de vuelta, otra de su compañero. Fue una bala, nos leía el diario, me quedé con su cuchara, la guerrera y el mechero. La madre ya nos baja gritando por la cuesta: canallas, me lo habéis matado. Sin una flor, sin un adiós, la única tumba, la de su corazón. Pero ahora yo logro oírte cantar, se dibuja tu rostro en la armonía de este lugar. Y ahora yo logro oírte cantar, si no curas la herida, duele su cura, no guarda paz. No guarda paz, 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 no guarda paz. Quiéreme niña, quiéreme niña, quiéreme siempre. Quiéreme tanto como te quiero. A cambio de esto yo te daré la caña dulce, la dulce caña y el buen café. La caña dulce, la dulce caña y el buen café. Qué cosas, ¿eh? Qué sofocón. Vosotros que venís aquí a celebrar, ¿verdad? Anda que... Bueno, ¿queréis preguntar algo? Ay, me lo he echado y todo. No, no. Es broma, es broma. ¿No queréis preguntar ahora? Pues la frase, cuando digo en la canción, la madre Llanos es un nombre muy típico de Albacete. Y la madre Llanos era mi bisabuela, su madre, claro. Y claro, como fue el único chavalico que no volvió, pues ese canallas me lo habéis matado, ese le dolió a todo el pueblo, a los que pensaban de una manera y de otra. Y todo el mundo, pues ahí en mi pueblecico, pues, bueno, la gente mayor o ya los adultos que sus padres les habían contado eso, fue como un grito que yo creo que retumba un poquillo por ahí. Bueno, pero ya no tanto porque lo hemos encontrado. Bueno, ¿qué? ¿Os deja hechos polvos o qué? ¿Queréis que cante otra así del tirón? ¿Queréis preguntarme, por fin? Venga, preguntarme algo, anda. ¿Cuánto tiempo tenemos? Yo así que puedo estar todo el día, ¿sabes? Lo que digáis, ¿eh? ¿Cuánto hay? Macho, tira. Ah, vale. ¿O queréis que nos vayamos a un bar? Que ahí seguro que habláis más, ¿eh? ¿No me preguntáis nada? Venga, bien. Ahí también levante la mano. Ah, claro. Vale, bueno, es que es una historia muy fuerte y aquí espero no molestar a nadie, porque yo de verdad que con esta historia la quise contar con mucho respeto. El hijo de la abuela, se llama la canción. Mi abuela acogió a un joven vasco en el año 68, después del primer asesinato de ETA.
porque se ve que aquí, bueno, pues a muchos... Bueno, es que yo contándoos esto es como raro, claro. Me vais a decir qué me vas a contar tú. Bueno, pues a un montón de chavales que estaban fichados por la policía después del primer asesinato, que fue Melitón Manzanas, ¿no? El primero premeditado. Bueno, los metieron en la cárcel, aquí torturaron y los desterraron por pueblos de toda la península. Entonces, esto creo que fueron como 100 y pico de vascos. Esta historia vosotros lo sabéis, ¿no? O sea, no suena chino, claro. Pero sé que es de algo que no se ha hablado mucho, sobre todo por lo que me han escrito a mí, claro. O sea, he recibido muchas críticas por esta canción. Por eso he entendido vuestra historia. Pues que contando simplemente esto y que me hayan llamado ya muchas cosas, yo qué sé. Entonces, bueno, pues este joven que se llama Miguel, de hecho vive, claro, ahora tiene 70 y pico de años, lo enviaron a Letur, a mi pueblo. Y iba con 2 guardias civiles y lo pasearon por todo el pueblo para ver quién le daba cobijo. En ese momento ni siquiera o sea, ETA no existía aún, o sea... entonces, pero nadie quiso acoger a un detenido, que no sabían qué había hecho. Claro, yo supongo que yo tampoco lo hubiera acogido. Pero mi abuela es muy especial. Y mi abuela ya era madre de 6 hijos. Mi abuelo estaba a punto de irse a vendimiar a Francia. Y se ve que ella le preguntó a los guardias... Bueno, dice que abrió la puerta y cuando vio a un chaval muy joven, que ella sintió como un puñetazo en el pecho y que le salió primero preguntarle, ¿tú tienes madre? Porque ella dijo, ¿y si esto le pasa a un hijo mío? No sé qué ha hecho, le están juzgando, a lo mejor hay que darle una oportunidad. Bueno, se planteó si, pues, ¿qué pensaría su madre? Entonces lo acogió en casa. Y claro, pues todo el pueblo le dijo, pero tú te has vuelto loca, a saber lo que ha hecho, qué tal, qué cual. Y enseguida pues ya empezaron a llegar noticias de lo que había pasado aquí. Y nada, o sea, Miguel no había hecho nada, evidentemente pues tenía ideas contrarias al régimen. Y demostraron a los 3 meses que no había hecho nada y ya se fue del pueblo y todo el pueblo le quiso, vamos, enseguida. De primeras le rechazaron, pero luego le quisieron. Pero la que le abrió la puerta fue mi abuela. Entonces, claro, pero mi abuela entre sus, yo qué sé, a veces decía, ¿qué será de la etarra que tuvo en casa? Que yo decía, abuela, a mí no me que os reís, porque... Claro, pero yo decía, ¿cómo vas a tener una etarra en casa? Bueno, lo relacionaron con ETA, claro, pero él no había hecho nada violento, en teoría. Y perdieron la relación a los años, pero eso, ya te digo que Miguel venía mucho al pueblo y todo el mundo se acuerda de él y lo recuerda con cariño. Pero cuando estaba componiendo el disco, yo fui a Donosti, a FNAC, a presentar el segundo disco. Y se me presenta un señor de 70 y pico años, súper emocionado, y me dice, María, soy Miguel, el hijo de tu abuela. Y yo, claro, dije, coño, el vasco, claro. Y él me contó su parte, que, o sea, yo sé que todo esto, claro, que duele mucho hablarlo, y de hecho, hasta su hija, que tiene 40 y pico de años, no sabía parte de la historia. O sea, lo callaron porque pues lo pasarían fatal, yo qué sé. Entonces, pues he contado la historia, y me ha caído de todo. Pero yo lo que quería, a mí lo que me parece fascinante de esta historia, aparte que de repente, claro, me puse a estudiar un poco pues lo que pasó aquí, o sea, el nacimiento de ETA, no tenía ni idea. A mí en el colegio en Albacete nunca me habían hablado de esto. Eran los que mataban en el País Vasco y punto. Entonces, bueno, pues creo que es importante saber un poco, claro, yo nunca voy a defender la violencia, pero está bien saber de dónde vienen las cosas. Yo solamente he dicho eso. Y me quedo con la acogida. O sea, mi abuela siempre me ha enseñado que ningún ser vivo se va a quedar en la puerta de su casa. Pero como es un tema tan, pues eso, pues algún periódico me ha llamado hasta por etarra, ¿qué os voy a decir? Entonces yo entiendo por qué a veces pues bajabais los vascos a Madrid y os llamaban directamente etarras, ¿no? Eso os habrá pasado a todos, yo qué sé. ¿Me habéis entendido la historia? ¿La entendéis y no me queréis matar, verdad?
Aún así, claro, yo creo que esto es una cosa que me ha unido muchísimo con el País Vasco, porque me han venido contando historias muy potentes, ¿eh? Y me acuerdo uno en el Euskalduna, en Bilbao, me dijeron, es la hostia que una albaceteña se ponga a hablar de esto. Vaya, coño, tío. Y yo, vea, yo qué sé, yo pensaba que no me estaba metiendo en un berenjenal, pero sí. Pero creo que, claro, es que las cosas a veces no son blancas o negras, hay grises. Y somos muy radicales. Y creo que es necesario conocer todas las partes y conocer bien las historias para no juzgar, que estamos siempre juzgando todo el rato. Eso. Sí, bueno, y Miguel, claro, para mí yo ya es como si tuviera familia vasca, porque, bueno, a él también le han dado. Que yo digo, perdóname por contar la historia, pero han ido hasta periodistas a su casa a querer, bueno, que contara. Y hubo un reportaje del periódico El Español, ya lo sé, que indagaron sobre la historia de Miguel, su relación, si sí o si no con ETA, qué tal, y a mí me ponían verde, no, vamos. Y eso. Claro, entonces, pues en realidad esta es una tierra que ha sufrido muchísimo, es que es así, y yo no lo sabía. Igual que no nos han enseñado lo que pasó en la guerra civil, no nos han enseñado tampoco lo que pasó aquí en el País Vasco. Claro, mis amigos, aquí había toque de queda y cosas de esas, ¿no? Es que es muy fuerte. ¿Y por qué no nos lo han contado? Aparte que yo creo que los de Albacete somos los vascos del centro, ¿sabes? Yo qué sé. ¿De esto queréis preguntar algo? ¿O queréis contarme mejor? Sí, pero me dolió mucho, bueno, cuando salió ese artículo, yo, o sea, con este disco he aprendido mucho. Pero yo, claro, en el titular básicamente me llamaba proetarra. Y yo estuve recibiendo mensajes por redes de víctimas del terrorismo que me decían de todo y encima no me podía defender, porque si defendía y entraba al trapo era peor, porque le daba visibilidad a la noticia. Pero yo ha sido de las cosas más duras que he vivido. O sea, estuve 4 días pensando que el planeta entero me miraba y me estaba llamando violenta, yo qué sé, por contar que mi abuela acogió a un preso político. Era así, ya está. Yo pienso. ¡Ay, dónde me estoy metiendo, Dios! En fin, pues eso. Pero sí, el Drogas, ¿sabéis quién es el Drogas, no? Vale, bien. Pues un músico suyo en Pamplona me vio en un bar y me dijo, tú sí que eres valiente. Dije, si me están diciendo los músicos del Drogas que soy valiente, ¿qué estaré diciendo? Pero es importante, claro, cuando tenemos un micro y encima eso, no sé qué ha pasado con nosotros, que me están dando bola en los medios. Entonces tengo que aprovechar eso para decir cosas que creo que son importantes. Y claro, y a veces, pues bueno, ahora que estamos tocando en festivales también, pues eso, con gente muy punky, pues los S.A., los yo qué sé. Y me dicen, claro, es que a nosotros vienen a vernos gente que piensa como nosotros y tal. Dice, pero que tú, que suenas en la radio comercial, te pongas a hablar de esto, eso es muy guay. Y yo decía, pues nada. Lo que dice Calle 13, ¿no? Meterte en el sistema y decirlo desde dentro. Por eso, mira, el tema del feminismo, también me han criticado, por ejemplo, con el anuncio que hice de Fonbella. Perdonad por hacer publicidad ahora. Porque era como, yo cantaba la de A quién le importa, de Alaska, y era un anuncio muy feminista, pero claro, vendiendo una marcaza, ¿no? Y me criticaron mucho porque te has vendido a una marca, que no sé qué. Yo, claro, lo primero dije que sí porque me encanta la canción, yo qué sé, yo soy así de tonta, dije, quiero cantar la de Alaska. Y tampoco pensaba mucho en realidad, pero luego
digo, si es que el feminismo está de moda, que lo usan, que tal, que cual. ¿Qué tiene de malo que se ponga de moda algo positivo? ¿Qué tiene de malo que hasta en la publicidad se meta eso? ¿No? Yo considero que si las adolescentes se ponen a ver ese tipo de... porque se lo van a comer, se comen la tele, ¿no? Y pues si hay un mensaje detrás, aunque haya marcas, claro, es un poco incoherente. Pero sí sé que es incoherente, pero prefiero eso a que salgan todas las tías en pelotas en el anuncio. Que esa es otra. Muchos hombres decían, ay, pues vaya agua, nada más que para feministas. Todo mujeres. Digo, llevas toda tu vida viendo mujeres en pelotas en los anuncios y nunca te ha molestado. Todas las mujeres juntas. Pero ahora salimos diciendo, yo soy así y así seguiré y tal, y te molesta. ¿Ves? Si es que no es todo blanco y negro. ¿Otra pregunta y canto canción? Es imposible. Es súper difícil. Vamos, y yo, de verdad que para mí es básico eso, tener un mínimo de coherencia. Y yo creo que dentro de donde estoy, pues yo duermo tranquila, que para mí eso es el éxito, dormir tranquila. Pero es que ya te digo, o sea, es que cada cosa que hago, cada movimiento que hago, hay una incoherencia por algún lado siempre. Entonces es eso, pues es acercarse a la coherencia, intentarlo. Pues mira, yo, pues eso, si en algún momento estamos ganando mucho dinero o ganaremos mucho dinero, ¿qué tal? Yo no quiero ser rica, o sea, yo creo que tengo una vida plenísima, tengo una casa donde vivir, un coche, ropa molona, no quiero más. Entonces, yo ya estoy pensando, por ejemplo, estamos medio creando una fundación. A mí me preocupa mucho pues también la despoblación rural, porque en mi pueblo van a cerrar el cole, o sea, bueno, mi pueblo y o sea, la Mancha entera, imagínate. Me preocupa muchísimo. Creo que en los pueblos se adquieren valores que en la ciudad es muy difícil, nada más que el contacto con la tierra y con los animales. Pues eso, una fundación e invertir en mi carrera. No paro de intentar ir a América para llegar a cada vez más sitios. El Festival de Leturalma que estoy haciendo en mi pueblo. Yo qué sé, digo, pues ojalá y gane dinero para generar cosas y hacer trabajo y yo qué sé. Pero hay gente que quiere acumular coches y también lo respeto, yo qué sé. Pero a mí eso no me llena. Y tampoco hay que aplaudir una cosa y otra no, o sea, es lo que sale, ya está, cada uno es como es. Pero sí, ojalá y me vaya bien porque quiero hacer cosas enormes. Sí. Mira, eso, por ejemplo, ¿Me quieres matar ya? ¿A qué te estás asando? Mira, algo muy bonito que me está pasando es que estoy haciendo muchas cosas con ONGs que lo que quieren es visibilidad. Eso, a Guatemala me fui con un proyecto de la luz de las niñas. Nos fuimos. Guatemala. Pues di que el agua estaba. Claro, entonces pues mira, o sea, en realidad están usando mi imagen y mis redes sociales para dar visibilidad a una ONG y un proyecto precioso. Y yo aprendí de la leche, escribí un diario. Ahora me quieren llevar a un campo de refugiados. Me quiero ir, claro que sí. Vamos a hacer también un proyecto muy chulo con el Sáhara. Pues eso, pues en lo que podamos, tío, tenemos que estar. Pero tengo que hacer canciones. Y ojalá y eso, y pues venga mucha gente a vernos. No mentía, compañero de drogas. ¿Qué? ¿Qué? No mentía, compañero de drogas. Y Sociedad Alcohólica viene a verme a los conciertos, eso corro también. Es que me gustan mucho, soy muy fan. Sí, mira, eso también es muy guay. Estamos tocando en festivales rockeros, punkis, indies. Algo creo que también está pasando con lo de quitarnos etiquetas.
Ahora he hecho un dueto con Boicot, que es que mola todo. Con KCO, ¿no? Violadores del verso, con los raperos. Eso es súper importante. Y mira, hablando también de la mujer en los festivales, en la música, muchísimos festivales están intentando pues que haya algo de equidad en los carteles y tal, que vamos, queda por hacer agüita, porque nosotras hemos sido las únicas de cientos de grupos de hombres, pero al menos se nota que hay un mínimo de, yo qué sé, de pues esos festivales que son 100% mujeres, que están trabajando técnicas. ¿Te quieres morir? Vamos a cantar una canción y así, bueno, y así sigues igual. ¿Cuánto tiempo tenemos más o menos? O sea, un par de canciones. Bueno, pues un par de canciones sí, pues hacemos girasoles y hacemos la vuelta. Vale. Vamos a hacer girasoles. Os estoy metiendo una chapa, ¿verdad? ¿O no? ¿Os está gustando? Pero de verdad que no se os quede nada por saber. ¿El qué? Pero es que, o sea, cuando hay diálogo, de ese que yo no tengo, cuando hay feedback y tal, es que salen cosas muy guays. Porque si no, si estaréis hartos de que os metan chapas, ¿no? Bueno, las metéis vosotras. Pues estaréis hartas de dar entonces chapas. Sí, si las cosas fluyen, yo creo que está guay. Bueno, girasoles. Mira, con lo que hablábamos antes de la primera pregunta que me habéis hecho. Yo estaba en La Habana sufriendo con la Bea de vacaciones. Fatal. Rodeada de cubanos. Fatal. Y... Tú te irías ahora mismo allí, ¿eh? Bueno, que habíamos parado después de muchísimo tiempo, que lo necesitábamos, y yo personalmente pues no estaba en mi mejor momento, y claro, cuando uno para es cuando le viene todo eso que no ha atendido antes, ¿verdad? Entonces pues ahí como que me di cuenta de eso, y cuando pensaba pues en la gente que nos hace daño, en las personas, pues eso, malas, ¿existe la maldad? ¿Hay personas malas? Sí, pues eso. Pues de verdad que digo, no puede ser que yo esté focalizando la atención en la gente que me hace daño, con la peña bonita que tengo alrededor. Hay que focalizar en la luz para que lo otro deje de brillar, es así. Entonces, pues eso, es como con los haters y todo eso. He aprendido a bloquear y a no hacer caso, porque no puede ser que me estén dando 1000 amores y uno que me da el puñetazo le contesto a ese. No. Ignorar y atender a la gente que te quiere. Y por eso pues salió esta canción y hay una parte que es a mi compañero, a mi chico, que tiene unos ojos muy bonitos y tiene la forma de girasol, de verdad. Entonces, claro, digo, tienes los ojos girasoles y a mí me haces sentir el sol cuando me miras, que es como te tienen que mirar en una relación. Así que, pues ya lo sabéis. Sí. No sé si sea buena idea, pero igual, si ellos quisieran bailar... Si queréis bailar, no os tengo ni que decir, ¿vale? Como queráis, libertad absoluta. Si alguien se anima, que salga a bailar. No, de verdad, ¿eh? Estaría muy guay. Venga, ¿se anima alguien o no? Venga, claro que sí. Y si alguien se anima de abajo, también, ¿eh? Era necesario respirar para mirar alrededor,
Paseo por La Habana y un café frente al malecón, comienzan los recuerdos, las espinas a aflorar en mi interior. Todo lo que no se atiende, tarde o temprano reaparece. Ay, pero nos miramos, vaya año pasamos, a ver si remontamos. Sin dedicarle más tiempo, que el mundo está lleno de mujeres y hombres buenos. Así que le canto a los valientes que llevan por bandera la verdad. A quienes son capaces de sentirse en la piel de los demás. Los que no participan de las injusticias no miran a otro lado. Los que no se acomodan y los que riegan siempre su raíz. A ti mi compañero que me tiendes la mano, que es tu corazón bondad. Me estudias con curiosidad, me miras con respeto y besas con cariño cada parte de mi cuerpo. Tienes en los ojos girasoles y cuando me miras soy la estrella que más brilla. Cuando ríes se ilumina todo el techo, ya duermo tranquila, siento tanta calma dentro. Y tienes en los ojos girasoles y cuando me miras soy la estrella que más brilla. Cuando ríes se ilumina todo el techo, ya duermo tranquila, siento tanta calma dentro. A ver, es necesario revivir para poder saborear. Encajo las ideas, reflexionen para mejorar. Antes de un gran impulso doy un paso pequeñito para atrás. Todo lo que no atendí vuelve siempre a resurgir. Pero sonreímos, vaya si vivimos todo lo que aprendimos. No le dedicaré más tiempo, pues el mundo está lleno de mujeres y hombres buenos. Así que le canto a los coherentes, a los humildes que buscan la paz, a los seres sensibles que cuidan de otros seres y saben amar, a todos los que luchan por nuestros derechos, miran a todo hombre igual, a quienes no me juzguen y quien esté dispuesto a compartir. A ti mi compañero que tienes alma pura, que es tu corazón bondad. Respetas mi espacio vital, me escuchas bien atento y besas con cariño cada parte de mi cuerpo. A ver. Tienes en los ojos girasoles y cuando me miras soy la estrella que más brilla. Cuando ríes se ilumina todo el techo, ya duermo tranquila, siento tanta calma dentro. Tienes en los ojos girasoles y cuando me miras soy la estrella que más brilla. Cuando ríes se ilumina todo el techo, ya duermo tranquila, siento tanta calma dentro. La 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 la. Es que ricasco, chicos. Pues eso. Qué guay. ¿La habéis grabado? Luego me lo pasáis, ¿eh? Que no he puesto nada en redes, pero esta noche lo pondré. Bueno, entonces, ¿qué? Vamos terminando entonces las últimas preguntas y os cuento cómo nació la Puerta Violeta. Últimas preguntas. Última. Mira, mira, por ahí hacen así. Ah, vale, pues por allí también. La Bea es la leche. Totalmente. En serio, yo tengo mucha suerte habiéndome encontrado a Bea, pero vamos, o sea, es brutal y está consiguiendo cosas muy grandes. Ha sido como la primera intérprete en muchos sitios que no había llegado la lengua de signos y no sabéis lo que trabaja cada canción, cómo la prepara, pero no, es muy friki, muy. O sea, cada canción durante meses que digo, chacha, ya está. Si está muy bonita, si lo entiendo hasta yo ya. No, es perfeccionista, pero enferma de eso.
y nos pasan cosas preciosas. Hay mucha gente que la primera vez que ha venido a un concierto pues ha sido con nosotras. Y mira, pues el tema de la inclusión, o sea, claro, digo yo, lo que nos valoran mucho, por ejemplo, es que ella esté a mi lado, o sea, que ella sea protagonista, no que esté en un lateral, ¿no? Aunque, ¿no? Se supone que dicen que tiene que ser como invisible. Las intérpretes están por aquí, ¿no? ¿No? O sea, se supone que tiene que ser invisible, tal que cual. Pero en nuestro caso, el que sea parte esencial del espectáculo hace que las personas sordas nos dicen que de un vistazo, de un campo visual, pues nos tengan a las dos. Y los oyentes dicen que lo entienden más las letras porque lo estás no solo escuchando, lo estás viendo. Es poesía corporal, la lengua de signos, y la que hace Bea encima. Y es que, claro, es que digo, el compartir protagonismo al final lo que me hace es multiplicarme por todo. Yo soy consciente de que parte de lo bonito que nos está pasando es muchísima culpa por aquí la mengaja esta que tengo al lado. Y es muy divertida, Bea, muy. Y una personaje... Es muy divertida. Y luego, bueno, ella viene también del clown, que se nota por la expresividad y por muchas cosas. Dice, yo estoy hablando por ti, me dejas, ¿no? Pero también puedes hablar, ojo. Bueno, ella dice que era súper tímida, bueno, dice no, es súper tímida. Y lo era de pequeña y gracias al clown, pues como que también sacó mucho empoderamiento. Y mira, ya lo usa también en la lengua de signos. ¿Verdad? Hombre, expresivas somos las dos, eso sí. Ella y yo, claro, cuando queremos hablar de cosas que no queremos que los demás sepan, no, con mirarnos nada más. En fin, y mucha gente se piensa que somos hermanas. Pero no, ella nació en Castellón y yo en Albacete. Y ella es mayor que yo, ¿vale? Que también hay gente que piensa que es más pequeña y a mí eso me da mucho coraje. Tenemos una pregunta. Ah, muy bien. Le da mucha vergüenza. Ah, venga, hombre, canta. Toma. Coge ese micro. Esta no la iba a cantar, así que la van a cantar. Sí, yo la canto. Respirar es importante. Para todos, para todos. Fueron 4 los segundos que pasaron hasta que pude encontrarte entre los rostros congelados. Y pasó una eternidad al mirarte, contemplar en tus ojos reflejada mi mirada. Yo he vendido las razones casuales por las que decidiste elegir mi banco para esperar, para encontrar. Fue tu roce, fue tu aroma despertando mis hormonas, lo que me obligó a cerrar la mente y respirar y controlar la excitación. Y mi razón se convirtió en buscarte entre las calles, en los parques, tiendas, bares, en sonrisas y destellos de cristal. Quien siguió la consiguió y esta historia comenzó a brillar. Y un buen día te atreviste a confesarme que tenías tanto miedo a que yo supiera de tu realidad. Y no comprendes que es un signo positivo el que invierte en conflictivo las cosas del querer. Que eres tú quien me revuelve
tengo que gritarte lo que siento. Te digo que te quiero con tu suerte, con tu mierda, con pasado, con presente, con o sin enfermedad. Y tú no ves que quiero seguir comiéndote a besos. Tú que no ves que quiero seguir comiéndote a besos. Mira, mira, esto está aquí. Qué divertido, tío, qué guay. Muchas gracias. No veas, ¿no? Bueno, pues nada, ¿eh? Ya no canto yo. Qué fuerte, ¿no? Ahí tenéis que traerme más, ¿eh? Bueno, gracias de verdad por habernos traído, en serio. Por acercaros al concierto. Le tengo que decir a María Eugenia que gracias por el contacto y de verdad ojalá y podamos ir a todos estos lugares. Pero mira, hoy si estamos aquí es porque teníamos que estar. Así que qué guay. Bueno, última pregunta y la puerta violeta. Es que de verdad yo no sé el tiempo ni nada. Yo me dejo llevar, no puede ser. A ver, sí. Ay, no, De la canción Puerta Violeta. Sí. Sí, tenía idea y cuántas mujeres ha salvado, ¿no? Con esta canción. Yo te digo porque yo soy brasileña y mi país ahora está pasando por un momento muy difícil, ¿no? Mucho machismo, mujeres son, por día matan 2 mujeres, ¿no? Y yo tengo un familiar que está pasando por maltrato há muitos años. Y un día, como para que ella tuviera, se basase nessa canción, yo he enviado a ella, fue traducido, ¿no? Y a través de esta música, ella ha tenido coraje de tocar una puerta violeta. O sea, hay una frase. Ay, gracias por contarme esto. A ver, en realidad es impresionante la cantidad de mensajes y de historias que me llegan. Es impresionante. Salvar, no sé si se salva a alguien con una canción, pero bueno, pero yo, o sea, intento de verdad no pensar mucho en eso, porque, bueno, eso, mujeres que me han dicho verdaderas barbaridades y luego me impacta mucho. Están trabajando la Puerta Violeta mucho en colegios. Cuando veo a tantos niños cantar esa canción, o en el Viñarrock el otro día que había 40.000 personas ahí, la cantan como... Uf, es que es muy fuerte eso. Pero si pienso que salvo a vidas, o sea, a gente con canciones, a lo mejor se me va un poco la cabeza. Porque somos un canal. O sea, yo he venido a... Yo creo, ya voy entendiendo, creo que he venido a contar cosas. Bueno, soy muy feliz cantando y se me nota. Y tengo hipersensibilidad y eso a veces es duro. pero claro, es que yo cuando hice la canción yo estaba solita en mi cuarto echando mucha, mierda que tenía que echar y yo jamás pensé que iba a pasar nada con esa canción. Pero claro, es que cuando uno, porque para mí es una terapia hacer canciones, cuando uno hace algo que le sirve a sí mismo, eso sirve a los demás, y más la música. Pero ya en el momento en el que suena, o ya yo se la canto a alguien, ya no es mía, ya es nuestra. Y vamos a acabar con la Puerta Violeta. Yo sí, no tengo ningún problema en decir, ahora ya no tengo ningún problema en decir que yo no tuve una relación positiva con un hombre, que no me tocó físicamente, pero me machacó la cabecita. Yo que vengo de la psicología y me he estudiado la teoría a tope de muchas cosas y me pasó. Entonces, ahí creo que aprendí la lección. ¿Que me hubiera encantado aprenderlo de otra manera? Sí. Pero creo que lo he aprendido súper bien.
Y en esto del feminismo, una vez que entras, ya no sales porque sabes que es el camino que tiene que ser. Y fue una regresión consciente que me hicieron y mi cabeza llevaba a estas imágenes y fueron lo que hice, lo que escribí en esta canción. Y cuando yo digo que salí en un prado verde, aparecí en los Pirineos, en el Pirineo aragonés. Estuve solo una vez allí, pero se ve que me sentí muy bien. Y bueno, pues eso, sí es que la canción ya lo dice todo. Que muchísimas gracias, es que ricasco, que ojalá nos veamos prontico y de la manera que sea. Pero si es así, mola más, ¿eh? Una niña triste en el espejo me mira prudente y no quiere hablar. Hay un monstruo gris en la cocina que lo rompe todo, que no para de gritar. Tengo una mano en el cuello que con sutileza me impide respirar. Una venda me tapa los ojos, puedo leer el miedo y se acerca. Tengo un nudo en las cuerdas que ensucian mi voz al cantar. Tengo una culpa que me aprieta, se posa en mis hombros y me cuesta andar. Pero dibujé una puerta violeta en la pared y al entrar me liberé, como se despliega la vela de un barco. Desperté en un prado verde muy lejos de aquí. Corrí, grité, reí, sé lo que no quiero, ahora estoy a salvo. Una flor que se marchita, un árbol que no crece porque no es su lugar. Un castigo que se me impone, un verso que me tacha y me anula. Tengo todo el cuerpo encadenado, las manos agrietadas, mil arrugas en la piel. Las fantasmas hablan en la nuca, se reabre la herida y me sangra. Hay un jilguero en mi garganta que vuela con fuerza. Tengo la necesidad de girar la llave y no mirar atrás. Así que dibujé una puerta violeta en la pared y al entrar me liberé, como se despliega la vela de un barco. Desperté en un prado verde muy lejos de aquí. Corrí, grité, reí, sé lo que no quiero, ahora estoy a salvo. Así que dibujé una puerta violeta en la pared y al entrar me liberé, como se despliega la vela de un barco. Aparecí en un prado verde muy lejos de aquí. Corrí, grité, reí, sé lo que no quiero, ahora estoy a salvo. Muchísimas gracias, de verdad. Es que ricasco. Por favor, aplausazo a Bea, que pobrecita mía. Ahora un masaje.
Bueno, ¿y cómo se despide ahora esto? Es muy complicado. Yo creo que cada una de nosotras, mínimo, eskerrik asko, muchísimas gracias a las dos. Habéis conseguido un espacio libre, seguro, para estas niñas. Sois unas tías empoderadas que nos habéis conseguido empoderar, sois unas referentes y tenéis muchísima más responsabilidad, pero lo estáis haciendo muchísimo mejor que los políticos que decíais antes. Así que, eskerrik asko, eta erreferente horiek lehen esan dut niretzat hemen daudela, Gasteizko Jabekuntza Eskolan daude, eta jarritzeko Jabekuntza Eskolarekin aurrera datorren urtean ere izango da egitarau oparoa ziurrenik, feminismo molarekin ere aurrera egin behar dugu, hau delako hemendik aurrera datorrena, eta uste dut erritmo honean dautozela, beraz, urrengo ikasturterate, esker mila eta horren arte, ondo izan.